De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Si abren la ventana, que sea un poquito nada más, ¿no? Porque está frío. Pero igual, a esta hora, que es la hora de La Colmena, es el momento, sí, me corrijo, de abrir las ventanas porque el solcito por lo menos calienta un poco en este invierno. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, después de la jornada a nivel noticioso. Sí, vos quedaste. Sí. Tuvimos que abrir la ventana de la información porque había mucha cosa en la vuelta. Sí, sin duda, sin duda. Mira, te cuento cómo fue mi tarde-noche, como bueno, para resumirte un poco esto. Contame. Yo estaba en mi casa, sí, esperando que publiquen la rendición de cuentas. Sí. ¿Y sabés cómo hacía la previa de la rendición de cuentas? No. Mirando la conferencia de Bielsa, de Marcelo Bielsa, ¿no? Tenía tanta información mezclada que en algún momento, no sé, capaz que se me escapaba algún concepto de una cosa en la otra. Esto es para que vean y escuchen mejor los oyentes, quienes nos escuchan, lo que es la vida de un periodista, ¿no? Lo que es la vida de un periodista joven, apasionado, ¿no? No todos los periodistas quedamos así desconectados con la realidad, pero bueno, sí, es muy difícil salirse de lo que está pasando, y sobre todo porque además seguramente era una hora de trabajo para vos también. Sí, claro. Estabas en pleno trabajo. Pero de todas maneras me imagino que aunque no estés, si no hubieses estado en hora laboral, igual hubieras estado mirando la conferencia de Bielsa y la conferencia del ministro de Economía. Sí, claro. Las dos conferencias. La conferencia de Bielsa fue entretenida, o sea, creo que merece incluso volver a verla. Sí. Yo creo que un poco, capaz que en algunos generaba alguna sensación por la eliminación tan reciente, pero el hecho de cómo comunica y cómo habló de todo, sin ningún tipo de excusa, sin apoyarse en no contestar preguntas. Él habló, y eso creo que es importante, por lo menos se tiene que valorar. Sí, lo que dijo después es eso interpretación. Es otra cosa, ¿no? Hay varias interpretaciones sobre lo que dijo, pero bueno, a mí, yo me quedo con la sensación, si querés hablar algo de esto, Matías, yo me quedo con la sensación de la necesidad de tener un director técnico que tenga un liderazgo diferente, o al menos se pueda transmitir ese liderazgo, esa empatía, porque bueno, también a partir de la figura del director técnico, creo que se generan también las barreras y el clima necesario para que no se conozcan todos los trascendidos, ¿no? Acerca de lo que pasa dentro de la concentración, que muchas veces además es información que es difícil de corroborar porque siempre hay contradicciones o hay versiones diferentes. Claro. Entonces, bueno, no sé, me quedé como con esa idea de que él también de alguna manera lo transmitió, ¿no? En el sentido de que no logró la empatía y la conexión necesaria con nuestro país, con nuestro fútbol, con los hinchas sobre todo, ¿no? Con los hinchas. Yo no hubiera querido estar en los zapatos de los periodistas que tenían que escribir para un diario sobre esta conferencia, porque ¿con qué lo titulás, no? Claro. Porque él incluso en un momento dijo, sé que todo lo que diga acá y los comentarios que haga sobre cosas específicas
solo lo que hacen es perjudicar, algo así dijo en ese sentido. Pero lo tengo que hablar porque, o sea, pasó esto, hay gente que sufrió con esto y lo tengo que hablar. Son como muchos puntos, muchas pestañas que fue abriendo a lo largo de la conferencia, que cada una merece su propio análisis. Y después lo que hablábamos, ¿no? Una nueva rendición de cuentas, que eso lo iremos desglosando en lo que viene, porque particularmente uno de los institutos, creo que específicamente el que se vio más afectado por las reasignaciones, fue el Instituto Nacional de Colonización. Un tema del que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar del tema en particular de las mujeres rurales a partir de un programa que ya hace un tiempo que se viene aplicando en el Instituto de Colonización, que se llama Tierra de Mujeres. Estamos hablando de una política que busca promover el acceso de las mujeres a predios productivos, fortalecer su autonomía económica. Hasta no hace mucho tiempo el agro además invisibilizaba el trabajo de las mujeres. Las mujeres en el mundo rural no solamente cumplen con este trabajo histórico que es el cuidado, la reproducción de la vida, sino también que tienen un trabajo productivo que no es remunerado. Ahí se juntan, ¿no?, los roles, digamos, en lo que es la unidad productiva del campo. Las mujeres no recibían los ingresos pertinentes y por otro lado, algo que también sucedía hasta hace poco, unos 12 años aproximadamente, cuando la ley cambió, no eran titulares de la tierra. Por lo tanto, si se separaban, si había, si tenían que separarse de su marido, de su pareja, se quedaban sin nada. Perdían todo lo que habían producido a lo largo de sus vidas. Esto se modificó ya hace unos años. Ahora son cotitulares de las tierras, pero además está este programa entonces que busca precisamente que las mujeres puedan tener sus propios proyectos productivos. Estamos hablando de que alrededor del 23% de la superficie adjudicada por colonización es adjudicada a titulares de unidades de producción que son mujeres, ¿no? Por lo tanto, esto también ha ido creciendo en el último tiempo. Las cifras han mejorado mucho en los últimos 10 años en particular. Y bueno, vamos a conocer la historia de algunas de estas mujeres que muy recientemente se integraron a este programa. Sí, así es. La producción familiar está en la base del agro de nuestro país, en los pequeños y medianos emprendimientos productivos. Y en este caso, siendo particularmente este programa Tierra de Mujeres, se trata de la segunda edición, Caro, que se lanzó este año. Ya la primera edición apareció en 2022, por lo cual ya hay algunos resultados, y uno de esos resultados es concretamente el grupo de mujeres Entre Ovejas y Cabras, que son un emprendimiento de Canelones que nace de las primeras adjudicaciones de tierras de mujeres, y particularmente vamos a estar hablando con Jacqueline Cachi, que forma parte de ese grupo, que va a estar acá en la mesa junto a Karina Henderson, que es la directora del Instituto Nacional de Colonización, en representación de las gremiales. Ellas van a estar hablando de las mujeres rurales, de las mujeres en colonización y de todo esto que vos comentabas. Perfecto, vamos a estar entonces conectando con este mundo rural. Por otra parte, hoy viene Cecilia Baroni, es también espacio para la salud mental, y en este momento o en esta ocasión, Cecilia nos va a hablar sobre la soledad, ¿no? Hace muy poquito en nuestro país se conocieron ciertas cifras que hablan de la soledad, más allá de lo que podemos nosotros percibir, entender, de lo que podemos tener cerca en nuestros vínculos, ¿no? Y de cómo podemos sentirnos también, ¿no? Sentir la soledad es algo que puede suceder en nuestras vidas, ¿no? Y puede estar sucediendo. Pero bueno, hay algunos datos que le dan marco, digamos, a la soledad, también en su relación con la salud mental. Hay 1/3 de la población que siente que a veces o a menudo le falta compañía. Esto de acuerdo a un estudio que se realizó o se presentó el año pasado en el Día Mundial de la Salud Mental por parte de Salud Pública. 1/4 de la población experimenta soledad, mucho más pronunciada entre las personas jóvenes.
Y esto es realmente un dato preocupante, ¿no? Porque muchas veces miramos, por ejemplo, a las edades más adultas o las personas adultas mayores, las vejeces, ¿no? Que suelen quedar solos. Sin embargo, hay un cuarto de la población que experimenta la soledad, que son personas jóvenes, ¿no? Los síntomas más prevalentes de determinados problemas tienen que ver con el insomnio, con la tensión. Bueno, vamos a hablar sobre este tema que de alguna manera también tiene un cruce con la vida que estamos teniendo hoy desde el punto de vista de el cambio social que trajo también la tecnología, ¿no? Y las redes sociales, que aparentemente parece que estamos acompañados, pero no. Ahí aparece una gran paradoja, ¿no? Porque parece que vivimos en un mundo hiperconectado, pero nos sentimos cada vez más solos, y si tomamos ese dato que vos decías de los jóvenes, esto se amplifica mucho más, porque obviamente los más jóvenes somos los que estamos más en contacto con este tipo de redes. Pero ahí, Caro, también entra otro tema que tiene que ver con una visión más amplia de la sociedad, que tiene que ver con este mundo productivo, con la exigencia, con el trabajo, con los horarios que manejamos en el día a día. Yo miraba un documental muy interesante sobre la realidad de Corea del Sur, y creo que vos estuviste poniendo algunas de esas cositas para hablar con Ceci. Creo que son experiencias en el mundo que llevan un poco esto al extremo, y que si lo miramos con lupa no estamos tan lejos en el sentido del rumbo que estamos tomando como sociedad, ¿no? Claro, y esto de la inteligencia artificial, ¿no? Realmente o los chats, ¿no? Con los que podemos dialogar, y que parece que estamos dialogando con alguien, ¿no? Y muchas personas están utilizando esta herramienta de la inteligencia artificial para, de alguna manera, sentirse acompañado. Y lo que decías vos de Corea del Sur, implementó un programa de muñecos con inteligencia artificial para acompañar a personas mayores que viven solas. Son dispositivos que además son como una especie de peluches, ¿no? Con una textura blanda. Entonces, ¿qué hacen? Esas robotitos de peluche, lo que hacen es recordarle a las personas sus rutinas, monitorean el estado de salud, y algunos usuarios, de hecho, de acuerdo a los testimonios que están en muchos reportajes que circulan en la prensa internacional, consideran a estos dispositivos como amigos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, realmente es preocupante, porque estas tecnologías lo que hacen es justamente alejarnos muchas veces de lo que son las conexiones vitales reales con las personas. Y se va incorporando en las pequeñas cosas. Por ejemplo, en este documental que yo te decía, vos ibas a tomarte un café ahí en Corea del Sur, y tenían mesas para una sola persona, y vos te podías atender, porque eso ya pasa un poco acá en Uruguay, pero vos te podías atender solo por una pantallita, y la mesa eras vos contra la pared con tu lugar. En ningún momento tenías contacto con ninguna persona en lo más cotidiano, que es tomarte un café. ¿Entendés? No, entonces, terrible, ¿no? Son cosas que contribuyen a ese escenario de soledad que se va agudizando, ¿no? Sí, totalmente. Hay películas también que nos llevan a ver estos extremos, como por ejemplo la película Her, de Joaquín Phoenix, que él se enamora de una inteligencia artificial que se llama Samantha. No, es terrible, es de las primeras películas que en realidad de alguna manera pone sobre el escenario esta cuestión de la soledad, de la imposibilidad de vincularse, ¿no? Un compañero de trabajo hace poquito tuvo una conversación con una IA, ¿no? En la que le dijo que se sentía solo. Entonces, ¿y qué podía hacer? Que estaba solo, que quería tener amigos, ¿no? Entonces, en ese juego de a veces preguntarle cosas como un poco fuera de cuadro para ver cómo responde la inteligencia artificial, estuvo muy bien. Se ve que está mejor entrenada esta herramienta, porque le dijo que que le empezó a dar recomendaciones todas en el sentido de vincularse con personas. Ahí va. ¿No? De hacer deporte, de deporte en equipo, de conocer gente, de anotarse en un taller, o sea, todo iba hacia, digamos, participar de encuentros con otras personas o de espacios colectivos, ¿no? Así que bueno, por ahí yo me quedé, por lo menos en ese momento, tranquila, porque la IA le estaba marcando un camino que tenía que ver con las relaciones humanas reales, ¿no? Ahí va. Así que bueno, mucho para hablar de este tema. Cecilia Baroni va a traernos algunos de estos datos que se manejan en nuestro país, de esta encuesta que les comentábamos, y también, bueno, situándolo en el marco de este mundo, ¿no? De este mundo virtual que estamos viviendo. Así es, Caro. Y después,
Otro tema que vamos a tratar ahora después de la pausa Ahora tiene que ver con noticias más tristes, obviamente. La justicia imputó finalmente por homicidio muy especialmente agravado por el vínculo al hombre de 65 años acusado de matar a golpe a su pareja de 66 años en La Aguada. Este tema obviamente generó repercusiones porque, por ejemplo, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual cuestionó esa decisión y sostuvo públicamente que el caso debió empezar a ser investigado desde el inicio como un femicidio. Bueno, un poco de eso vamos a estar hablando, vamos a estar problematizando esta imputación que se dio en las últimas horas. Exactamente. En minutos luego de la tanda hablamos con Natalia Fernández, abogada integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Ustedes se pueden comunicar con La Colmena, transmitirnos sus mensajes, cómo están pasando este miércoles. Entonces el sol está calentando un poquito, pero se vienen temperaturas muy frías también para mañana jueves. Parece que un poco más frías de las que ya estamos teniendo. Hay tiempos de andar contra el viento cuando el contratiempo comienza a soplar. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. El rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, localidades limitadas disponibles en Paz Line. Invita Bizarro. La Diaria Radio 97.9. En El Dorado, pagar con Visa es jugar a un toque y ahorrar. Del 10 de junio al 19 de julio tenés 40% off pagando con el celu en productos seleccionados. Sí, 40% menos en todos los productos de las siguientes marcas: Coca-Cola, cervezas de 1 litro de FNC, Powerade, Lay's Stacks, Rexona, Axe, Hellmann's y Nor. Agregás tu Visa a la billetera electrónica del celular, pagás rápido y listo. ¿Pagás con tarjeta de crédito Visa? Tenés 10% off. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. Promoción válida del 10 de junio al 19 de julio o hasta agotar stock. Tope del descuento 1.000 pesos por ticket. Ver bases y condiciones en promociones en scantech.com. No acumulable con otras promociones. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Pasan 26 minutos de las 13 horas, estamos ya en comunicación con Natalia Fernández, ya de alguna manera estuvimos avanzando en titulares el tema. La justicia imputó ayer por homicidio muy especialmente agravado por el vínculo al hombre de 65 años acusado de matar a golpes a su pareja de 66 años en La Aguada. Esto fue interpretado sin tener en cuenta, digamos, esta imputación, o al menos sin esperarla, como un nuevo femicidio por los colectivos feministas, por las personas que trabajan en la temática de la violencia de género. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual cuestionó esta decisión, de alguna manera sí sorprendió, sostuvo públicamente que el caso debió ser investigado desde el inicio como un femicidio. Hablamos con Natalia Fernández entonces, que está en comunicación con La Colmena, abogada e integrante precisamente de esta red. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Muchas gracias por estos minutos.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por este espacio para poder hablar de algo que nos preocupa y nos debería preocupar por lo menos a toda la sociedad y al Estado uruguayo especialmente. Bueno, contanos cómo están interpretando esta decisión de la justicia, por qué se generan los cuestionamientos que se están generando en torno a esta decisión. Bueno, en primer lugar creo que de primera instancia la Fiscalía no ha imputado este femicidio como tal. El primer argumento que en la sociedad se maneja es porque no hay denuncias previas. Y en realidad del estudio, desde la sociedad civil, de las especialistas en el tema, es que muchas veces hay alertas de situaciones de violencia basada en género que son los que entiendo se van a seguir investigando, por lo que este femicidio, que hoy no ha sido caratulado como tal, esa imputación puede cambiar. Porque que no haya denuncias previas no quiere decir que no hubo violencia. Muchas veces nosotros estamos empezando a conceptualizar y a definir, por ejemplo, lo que hace al control coercitivo, que es la existencia de denuncias, justamente limita las acciones de la mujer, por ejemplo, para realizar acercamientos a servicios especializados o para hacer una denuncia a una víctima de violencia basada en género. No es la primer impulso a hacer una denuncia. En general quieren poder solucionar las cuestiones de otra forma, cuando eso además se encuentra en los límites que tenemos hoy, desde los lugares que deberían de poder orientar, lugares especializados para estas víctimas que están sobresaturados, que no tienen el espacio en la agenda suficiente para poder recibir a estas mujeres. Encuentran sin duda estas víctimas una limitación para poder denunciar, pero eso no implica entonces, como venimos diciendo, que no haya violencia doméstica, por lo que entendemos que una vez que se ha avanzado en esta investigación, será posible, advertir justamente de que muchos aspectos de la pareja pueden estar teñidos de violencia sin necesariamente haber ocurrido, de que existan denuncias previas por violencia doméstica. Lo que me parece que es importante que quede en ese relato que escuchamos, que no haya denuncias o la ausencia de las mismas no significa ausencia de violencia, significa ausencia muchas veces de condiciones justamente para poder denunciar. Claro, y esta decisión que se da, en primer lugar, ¿no? Porque tú decías que esto puede modificarse en estas horas, ¿implica desconocer la ley actual, la ley 19.580? Bueno, a nosotros nos parece que cada femicidio que no se nombre como tal es justamente no hablar del problema, invisibilizarlo. No es menor, como venimos repitiendo también desde la sociedad civil, que lamentablemente en lo que va de este año, cada 16 días tenemos un femicidio. Y en lo que va de junio, ahora es el 1 de julio, en junio tuvimos un femicidio por semana. Claro. ¿Y qué es lo que importa esto que vos traes, Carolina? ¿Por qué importa nombrarlo como femicidio esta circunstancia? Bueno, nombrar es reconocer, es visibilizar y es también prevenir. Cuando el Estado no identifica un femicidio, lo que hace es despolitizar la violencia, transformarla en un caso policial, cuando en realidad es un crimen que nace de la desigualdad estructural de las mujeres y los varones en sociedad. Entonces, eso hace que bajemos una línea inadecuada, que no se lleve a la prevención, que es algo que es lo que tenemos que hacer, porque ojalá hoy no tuviéramos que estar contando la historia de esta mujer como un femicidio. Es necesario que el Estado uruguayo deje de mirar para otro lado. Nosotros entendemos que es necesario mejorar la respuesta estatal y detectar, trabajar en líneas que tengan que ver con la detección temprana justamente del control coercitivo, de las distintas violencias, y eso a través de los distintos equipos que ya tenemos una ley que es una buena ley, no tiene recursos. Desde que entró en vigencia no se le han implementado los recursos suficientes. Y además es realidad lo que traemos desde la sociedad civil y nos preocupa que desde los protocolos, tanto nacionales como internacionales, las ratificaciones, la formación que tienen nuestras fiscalías, cada muerte violenta de mujer debería en inicio ser investigada como un femicidio. Eso incluso lo establece el protocolo que está en la Fiscalía. Toda muerte violenta de una mujer debe ser analizada con perspectiva de género. Nosotros reprochamos que justamente muchas de estas muertes no se inician desde ese lugar de la investigación, más allá que, como se ha dicho también, que eso puede cambiar, ¿no? Que puede cambiarse la categoría que se le ha dado.
Por otro lado, nos parece importante pensar que Andrea, hoy que estamos hablando de esta mujer que tenía 66 años, la encontraron muerta en el patio de su casa. Y importa decirlo así, ¿no? En su casa, porque es el lugar donde debería de sentirse más a salvo que cuando estamos en la vía pública. Y sin embargo, se trata una muerte violenta más de mujer como si fuera una estadística, como si fuera un número en un informe, como si fuera, como mencionamos hace un inicio, un caso policial más. Y en realidad no, es una vida que fue arrancada con violencia en el lugar justamente donde debería haber estado más seguro. Hoy nos preocupa que quizás que si Andrea se hubiese muerto en la calle, probablemente habría más voces políticas diciendo que el Estado falló y que el Estado es responsable. Pero como la mujer fue asesinada por su pareja en su hogar, en un marco de desigualdades estructurales que conocemos hace muchas décadas, es un flagelo en el mundo, no solo en nuestro país. Parece que la responsabilidad se va diluyendo, que la urgencia va desapareciendo y que la muerte se vuelve una muerte privada, un asunto doméstico, no estatal. Y esa indiferencia del Estado uruguayo, en esto que estuvimos hablando, la falta de recursos, a pesar de tener una legislación buena en ese sentido, es lo que también está matando a las mujeres en nuestro país. Las mujeres no se mueren, las están matando y no puede ser que el Estado uruguayo mire para otro lado cada vez que ocurra esto. Natalia, volviendo al caso puntualmente, está claro el impacto simbólico de esta imputación, está claro también que se puede cambiar. Yo te quería consultar cómo impacta esto, que sea imputado por homicidio, en el hecho de la propia investigación o de la eventual pena. Digo, ahí también puede haber un impacto de que la imputación sea por homicidio y no por femicidio. Bueno, si el homicidio está especialmente agravado, tiene una pena mayor que un homicidio, pero sin duda no llega con las características que tiene la pena para el femicidio. Claro. En esto de que, bueno, también cuando se legisló al respecto, muchas veces en lo personal no soy partidaria del punitivismo como una forma de prevención y de solución, porque cuando la persona está determinada a cometer determinados delitos, no va a parar el monto de la pena. Pero en realidad la idea justamente es de que podemos discutir largamente cuál es la función de la pena, de que esa persona tenga, cuando ingrese privada de libertad, una posible rehabilitación para volver a la sociedad como un ciudadano que ha recapacitado sobre lo que ha hecho. Y bueno, en realidad, si no se reconoce justamente el femicidio como tal, esta persona de alguna forma tampoco va a percibir la gravedad de lo que ha hecho, que ha sido en esta calidad de la víctima en este caso, que además de ser su esposa, de que ocurrió en el hogar donde debería ser ese lugar seguro, es una persona de avanzada edad. Las mujeres, las personas de avanzada edad en nuestro país tienen pocos lugares donde ir a denunciar la violencia. O sea, estamos plantadas ante una interseccionalidad que se acentúa justamente por las características de Andrea. Pero no debería preocuparnos solamente en cuanto a la calidad de la pena, sino del mensaje que estamos dando también desde el sistema de justicia cuando no estamos reconociendo que la muerte de estas mujeres ha sido por su condición de mujer. Claro. Natalia, esperemos que en ese sentido. Para de alguna manera sintetizar y generar así como una comprensión sobre la diferencia entre imputar por un homicidio agravado por el vínculo y un femicidio, tiene que ver con lo que decías al comienzo, con la aparente inexistencia de denuncias previas entonces, o con la inexistencia de denuncias previas, al menos eso no fue identificado entonces por Fiscalía. Ese sería como el punto de la diferencia, que también es una diferencia cuestionada, ¿no? Desde la perspectiva de género, claramente, como también lo dijiste, pero ese es el punto entre una imputación y otra. Bueno, para eso creo que hay que tener claro y recordar que el femicidio justamente se da cuando esta muerte es contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal, sí, como está regulado, ¿no? Y hay algunas manifestaciones que hacen presumir esa existencia del móvil de odio, del desprecio, del menosprecio. ¿Cuándo? Por ejemplo, en el apartado A de nuestra legislación lo dice: a la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia psicológica, física, sexual, económica, o independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. Entonces, eso es algo que no puede ser menor, pero creo que en el imaginario de la sociedad
Esto último que está al inicio, como yo lo leí, no se tiene tan presente. La ausencia, repito, de denuncias previas por violencia no implica que no hubo violencia. Nos debería de preocupar el diagnóstico de cada femicidio de por qué esta mujer no denunció. Claro. ¿Por qué no pudo llegar a un lugar donde pudiera hablar de esto? Y no me parece menor esta circunstancia de que Andrea, tenía 66 años. Está claro. Ahora, Natalia, realmente, si uno repasa otros datos, ¿no? Al menos pensando sin una búsqueda exhaustiva, ¿no? Pero pensando con el sentido común y con lo que recordamos de otros casos, muchas veces no hay denuncias previas. De hecho, es una de las primeras cosas que se pregunta, ¿no? Cuando se hace la cobertura de estos hechos. ¿Hubo o no hubo denuncias previas? Muchísimas veces no hay denuncias previas y se tipifica como un femicidio. Se le llama a estos casos femicidio por parte de la justicia. ¿Cuál es la variante también desde el punto de vista del sistema qué ocurre en Fiscalía para estas dobles interpretaciones? Yo creo que entre aquellas condiciones que la Fiscalía tiene su protocolo para poder analizar justamente que hubo o no unas circunstancias de femicidio en la muerte de una mujer de forma violenta, que sea. Por eso un poco llama la atención esta primera tipificación, ya que hay una relación de pareja o expareja, sí, es el caso, eran pareja. No hay un historial de violencia previa, pero de denuncias, porque el historial es algo que tenemos que investigar. ¿Cuáles son los indicadores de control justamente coercitivo, como venimos hablando? Aislamiento, vigilancia, manipulación, amenazas, otra cuestión que tenemos para investigar. Uh-huh. La escena del hecho, sin duda, coincide con los indicadores del protocolo de Fiscalía. Hay signos de violencia extrema cuando encontraron el cuerpo por los trascendidos de prensa, hay objetos contundentes, hay ensañamiento también en esto del cuerpo, que eso es algo que también nos empieza a alarmar en los últimos casos de mujeres muertas por violencia, no necesariamente tipificados como homicidio, que es el ensañamiento, la violencia con la cual han sido encontradas. Estamos hablando de la chica que, el homicida fue eventualmente declarado inimputable, con muchísimas puñaladas, de las mujeres que hemos encontrado en las heladeras después de haber sido asesinadas, esta mujer que la mataron a golpes con una piedra en el patio de su casa. O sea, ese tipo de contextos de la escena del hecho también nos puede dar un sentido de encontrar estas posibilidades. Y el comportamiento del agresor antes y después, ¿no? El ocultamiento, las mentiras, la manipulación. Todas estas cuestiones son de aquellos elementos del protocolo de Fiscalía para investigar un femicidio. Como vimos, hay unos cuantos de esos. Quizás faltan algunos. No hay una denuncia previa, pero hay situaciones que podrían investigarse, que se van a tener que investigar, de que denuncia puede haber existido. No necesariamente la ausencia de denuncia, que creo que lo que nos tiene que quedar implica de que no existía violencia doméstica. De hecho, traigo justamente este concepto de control coercitivo, que desde la sociedad civil lo venimos trabajando hace bastante, de que implica que muchas veces las mujeres dejan de hacer algo por miedo a que les ocurra algo peor. Y eso justamente las deja en este lugar de desprotección. Pero no es porque no quieran denunciar o porque no les gustaría salir de esa situación de violencia. Está clarísimo, Natalia. Bueno, esperaremos entonces cómo avanza esta investigación y si hay un cambio entonces en esta configuración que se conoció en estas horas. Creo que quedó bien claro entonces tu postura, la postura de la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, y en cualquier oportunidad volvemos a hablar. Gracias por estos minutos, Natalia. Bueno, muchas gracias. Algo cortito. Sí. En realidad nos gustaría mencionar que Andreas no es una estadística. Nos parece importante mencionar a la mujer con su nombre, justamente para que no lo sea, que era una mujer que merecía vivir como cualquiera de nosotras, y cada vez que el Estado no nombra un femicidio, lo que hace es perpetuar esa violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos la pausa, enseguida viene Cecilia Baroni para hablar entonces de la soledad, es el tema de la columna de salud mental de este miércoles. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya.
este 2026 hay mucho en juego. Y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Salud mental con Cecilia Baroni. Cuidar la mente, cuidar la vida en La Colmena. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos, con el camino a conversar. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos, con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer, los macachines y los tréboles de honor, su tumba en flor, qué triste ver. 2 primaveras me abandonaron, una el camino y otra tu amor. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él. Qué soledad sentí aquella tarde. Qué soledad sentí aquella tarde, dicen los olimareños. Tremendo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Desde el otro día tarareando este tema, porque bueno, quedó? Preparando la columna, es como que me vino hacia la mente. Pero es tan lindo porque, bueno, muchas cosas dice de esto de estar solo, hablar con los caminos, pero después la soledad nos puede traer ciertas nostalgias. Claro, porque hay soledades y soledades, ¿no? Exacto. Porque también se nos dice que tenemos que aprender a convivir con la soledad, a vivir A estar solos, ¿no? Como que el discurso de esta época es: el éxito parecería estar solo y poder solos, ¿no? Y poder solos, sí. Bueno, pero capaz que podemos empezar a diferenciar entre una condición, que sería esta, poder estar solos, estar con otros. A veces puedes estar con otros y estar solo. Es un sentimiento. Entonces hay como condición y hay como un sentimiento, ¿no? Que viene asociado. Entonces ahí ya
tenemos como para hablar de ambas cosas, porque bueno, cuando a veces se refuerza esto de poder estar solo, también se está reforzando como el poder con la vida, digamos, y no depender de otros, ¿no? Como una falsa a veces autonomía y también la profundización como de un individualismo que pasa muchas veces por esa fortaleza, ¿no? De no pedir ayuda, o bancarse la soledad en esto de a veces de vivir solo, ¿no? Que no tiene nada malo en sí mismo, aunque somos seres sociales. Entonces también ahí está bueno pensar como condición, uno puede elegir, digo porque hay una soledad que se puede ver como positiva, ¿no? Cuando uno elige como condición, y forma de vida, o a veces también por momentos, porque también en esto de que hay varias soledades, también puede haber momentos en donde uno se siente como que necesita estar solo con uno mismo para ordenar pensamientos, para bajar un poco a veces esto que también nos traen los humanos, que a veces son conflictos, ¿no? Conflictos con uno mismo, pero también con otros. Entonces, bueno, está bueno en primer término, a veces para el que se siente solo, ver si es algo que lo toma como positivo y es una fortaleza, o si le pesa, ¿no? Y en ese pesar se puede también como historizar cómo llegamos a determinada situación y con qué tiene que ver, ¿no? Pero bueno, después viene todo lo que tiene que ver más con lo psicológico o con un sentimiento, que por eso ahí puede entrar esto de capaz que estoy acompañado, pero me siento solo. O hay una soledad atroz y no me siento solo. Yo hoy estaba antes de venir en el trabajo, que con el tema de las vacaciones de invierno, no había mucha gente en la oficina, entra un compañero y dice, ¡ay, qué soledad! Y yo, claro, preparando algo, le digo, pero yo no me siento sola, le digo, estoy muy bien así, en este movimiento, pero vuelvo, hay algo de esto que nos da señales de cuándo es la tranquilidad y cuándo uno toma esa decisión de estar solo, disfrutar esa soledad y generar un sentido a ese estar solo, digamos, ¿no? ¿Y cuándo nos debería entonces preocupar la soledad, no? Porque es algo que, como dijimos también en el comienzo, tiene ciertos indicadores también en términos de poder estudiar la soledad y darle un marco, ¿no? Para poder también interpretar, analizar, ¿no? Desde la perspectiva de la salud mental. Y hay algunos indicadores sobre la soledad que son preocupantes en términos de su vínculo con la salud mental, con lo que nos puede generar bienestar o no. Sí, sobre todo indicadores que, primero, que está bueno en el sentido de decir, bueno, es un estudio que se hace, ¿no? Del Ministerio de Salud Pública para poder pensar cómo sentís la soledad. O sea, es interesante porque es bien subjetivo eso, ¿no? Si uno se siente solo o no, y creo que un poco lo que llamaba la atención digamos, de las conclusiones que estamos compartiendo en pantalla, pero que tenía que ver, por ejemplo, con franjas etarias, ¿no? Que ahí lo ven, por ejemplo, en los jóvenes, que hay un sentimiento como muy alto de sentirse solo, donde por definición a veces los jóvenes necesitan sus pares para poder identificarse, para poder hacer proyectos. ¿A qué se estará refiriendo? Es interesante, que a veces tiene que ver con o la falta de apoyo o la falta de poder hablar o acordar con los adultos referentes, ¿no? Exacto. Tengo que 1/4 de la población experimenta soledad mucho más pronunciada entre los jóvenes. Entonces, este sería como un resumen de ese indicador de soledad y estrés. Fueron como 2 indicadores los que hizo este estudio que vos mencionabas. Entonces, eso llama mucho la atención porque tenemos como capaz que una idea de que son las personas adultas las que están más solas y pueden sentirse solas, pero eso es una idea. Claro, porque capaz que ahí viene esta soledad como asociada a las condiciones, ¿no? Bueno, si, por ejemplo, si pensamos en la vejez, que a veces también trae limitaciones físicas, limitaciones también psicológicas o neurológicas, es muy difícil generar reuniones, visitas, ¿no? Como una vida social que nos permita nutrirnos, y también hay algo de compartir con el otro las preocupaciones como para poder alivianar aquello que estamos sintiendo, porque si estamos solos muchas veces nuestra cabeza puede ser la que nos engañe un poco más, ¿no? Claro. En el sentido de poder hacer tener pensamientos que no
no puedo procesar o que no puedo compartir, sobre todo porque el otro tiene un valor a veces de decir, bueno, vas bien, no vas bien, o estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero bueno, también hay una habilidad social ahí que hay que desarrollar para poder estar con otros. Entonces, por eso yo decía que está bueno a veces revisarse y revisar algunas cosas que cuando sale esto que vos decías hoy de la soledad en la vejez, tiene que ver con muchos factores que incluyen también en una etapa ir despidiendo los afectos, ¿no? Hay una soledad que se empieza a sentir porque empieza a haber un vacío o de las actividades a realizar o de las posibilidades que uno tenía para desarrollarse o de los afectos para compartir. Entonces es como bien, me gusta porque me parece bien complejo. Y por otro lado, en estos indicadores a veces también ayudan a generar las políticas públicas, ¿no? O sea, por ejemplo, en esto que nos tienen preocupados en Uruguay tanto niños, adolescentes y jóvenes, bueno, ¿qué políticas, ¿no?, se pueden generar también de esta referencia, poder sentir que nos están acompañando y apoyando? Entonces, como verán, hay algo ahí que se va conformando, en la cual muchas veces tiene que ver con apoyos humanos, no capaz que con otras cosas, pero sin embargo, como que a veces también se ve como ¿cómo decirlo en esto, no? Cuanto más capaz que redes tengo, apoyos, uno se siente un poco menos solo, ¿no? Cuando aparece esa soledad, más, más psicológica que la de la decisión de estar solo y verlo como algo positivo, ¿no? Totalmente, claro. También este informe hablaba de algunos síntomas prevalentes en torno a la soledad. Por ejemplo, habla del insomnio, de la tensión. ¿Pueden ser síntomas también vinculados a la soledad? Sí, cuando la soledad no es decidida y es impuesta, porque se me voy quedando sin redes, pueden aparecer un montón de pequeñas alteraciones, digamos así, que pueden llegar a algo más grave o no, porque eso también me parece interesante en la medida que uno puede ir autoevaluándose y viendo algunas cosas en el caso de que las pueda ver, porque a veces no las podemos ver porque, por ejemplo, vamos a un extremo, alguien que es más solitario o solitaria o es casi un ermitaño, ¿no? A veces no tiene contacto, si no tiene contacto no tiene el espejo del otro que me devuelva, no sé, si sos malhumorado, si no, si me tratas bien, si tenés ganas de relacionarte con otro, si abrís una puertita, porque bueno, mientras capaz que están las necesidades básicas satisfechas y a mí no me altera, bueno, la gente sigue viviendo. Cuando nos llama la atención es cuando se empieza a generar como un problema que ya implica, por ejemplo, mover recursos, ¿no? Tener como otras posibilidades, que además tenemos un país que la genera, ¿no? Por suerte o por diseño de algunas políticas, tenemos centros culturales, tenemos comisiones, o sea, en todos los balnearios podemos encontrar también, digo balnearios, ¿por qué? Porque traje una novela para compartir, que me parece súper interesante, que habla, la novela es Los Ahogados, miren ya con el título que empieza, que es de Emanuel Bremerman, y él hace un relato súper interesante que a mí me llamó la atención, que decía, bueno, me voy a vivir a un balneario solo, que vieron que a veces también es como el deseo del uruguayo, ¿no? ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a la ciudad, nos vamos a un balneario, y él dice, no sabía que venirme solo a un balneario me podía volver loco. Así empieza la novela, que me parece interesante porque cuando hablamos de locura en general no estamos patologizando, sino que estamos hablando de una expresión humana que podría tener diversas manifestaciones, pero él acá lo trae como en esta sensación de que empezó a ver, primero llegar a un lugar que era la casa no les voy a spoilear la novela, pero me parece interesante el detalle de cómo él va compartiendo, cómo esa soledad se va convirtiendo en un problema grave, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, llega a un lugar donde hereda una casa, vivía su padre que estaba vacía, entonces ya ahí también ven lo psicológico, que es cuando uno empieza a conectar con algunos recuerdos que en general nos dejan como anclado en el pasado, y capaz que en lo que decía la canción, como una nostalgia que nos entra de, veo algunas cosas, ¿no? Me faltan los afectos, esto se está viniendo abajo, a veces tenemos una similitud de nuestro contexto con cómo nos sentimos, ¿verdad? Entonces también a veces arreglar el lugar donde estamos o cambiarle la cara puede ayudar a sentirnos menos solos. Pero el cambio de rutina, entonces él en este balneario baja a la playa y dice, acá sí, estamos
solos, o sea. Sí, claro. Y hay una soledad que se siente porque no hay otros, ¿no? Por más que pueda haber playa, animales, etcétera. Y ese sentimiento de esa soledad le va generando todos estos tipos de problemas que vos decías hoy, ¿no? Quedarse más en la cama, no tener contacto, no saber por dónde seguir. Bueno, se queda sin wifi, eso es interesante también, porque a veces hay una crítica a las redes sociales en esto de que generan más aislamiento, pero a veces no generan más aislamiento, generan una posibilidad de contacto con un exterior que si no lo tenemos, nos vamos empobreciendo mucho más, ¿no? No, totalmente. Mirá, y estaba pensando también en esos balnearios, ¿no? También tengo gente amiga que vive en balnearios todo el año y cómo les cambia cuando están en temporada. Total. Y cuando la gente se va. Florecen, ¿no? Parece la primavera, temporada. Claro. Y en realidad, claro, cuando la gente se va y el invierno se vuelve duro, la soledad también puede ser una presencia, digamos, muy dura de sostener, porque el panorama cambia de forma radical en Total. algunas zonas de nuestra costa, ¿no? Seguramente muchos de quienes nos están escuchando conocen esto, ¿no? De estar viviendo una realidad de diciembre a marzo, abril, y después llega la noche. Claro, llega la noche, que son más largas, son más frías, Claro. y también pueden aparecer algo que vos decías hoy del insomnio, pero también del temor, porque uno interpreta algunos movimientos, no, esa soledad genera más inseguridad, que es increíble, porque si uno está solo en un lugar, capaz que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, empieza a haber toda una digamos que un movimiento de emociones que se van a encontrar, y que si uno no puede generarse o una rutina, ¿no? O esto de ver cuáles son las nuevas redes que puedo tener, o los nuevos contactos, o inclusive esto, bueno, capaz que son las redes porque no tengo las posibilidades ni físicas, ni, por ejemplo, locativas, geográficas, de decir, bueno, hoy veo a alguien. Pero también es interesante porque tampoco se queda ahí, porque a veces también se pierden las ganas de estar con otros, ¿no? Porque ya también me voy acostumbrando como una suerte de desidia, y podemos empezar a ver otros problemitas, porque capaz que no nos... Problemitas, le decimos cariñosamente a veces algunos, pero por ejemplo, la soledad, a veces en vez de vincularnos con gente, nos empezamos a vincular o con sustancias, ¿verdad? Que puede ser muchas veces la vía de entrada, por ejemplo, al alcoholismo, ¿no? Al consumo, capaz que de cosas que las tenemos más legalizadas, pero que terminan generando también que la persona se vaya quedando más en esa circunstancia, que empezamos a ver que tiene las dos caras ya, capaz que ahí se une esta condición con esta cuestión más psicológica, pero además se le suma alguna problemática que tiene que ver con esto de poder historizar cuál es la raíz, para poder también ver cuál es la solución, porque no hay soluciones para todos, digamos, en el sentido más de homogeneizarlo, ¿no? Sino que, bueno, cada uno también tiene que componer ahí, y vuelvo, a veces hay algo que nos ayuda mucho contra ese sentimiento de soledad, que es como ser consciente de las decisiones que tomamos y que nos llevaron a determinadas situaciones o no. Claro. Pero además, bueno, también a ir como autoevaluándonos para poder pedir ayuda a tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Ceci, y a la vuelta seguimos entonces hablando de la soledad, que para muchos expertos o muchos estudios, desde una mirada también muy sociológica, la soledad se ha convertido en uno de los mayores problemas de estas sociedades actuales, ¿no? Es algo que, por eso estos estudios aquí en nuestro país, para poder ver de qué manera también desde la política pública se puede actuar en torno a la soledad. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Nos llevó por diferentes sendas a luchar. Yo iba solito hasta las... Ártico y Lecker presentan la promo Frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los Frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock.
Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Cuando la vida nos llevó por diferentes sendas a luchar, yo iba solito hasta la sombra de los pinos, con el camino a conversar. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos, con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer, los macachines y los tréboles de olor, su tumba en flor, qué triste ver. Dos primaveras me abandonaron, una el camino y otra tu amor. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él. Estamos hablando de la soledad y escuchando a los solimareños nos da pie, marco, sentires que tienen que ver con la soledad, que como decíamos, ¿no? Que muchos aseguran, ¿no? Diferentes estudios sociológicos, psicológicos, que es uno de los problemas de las sociedades modernas. ¿Qué pasó también en nuestras maneras de organizarnos? Pienso en las familias, en la propia sociedad, que estamos como más empujados a la soledad, o que, como dice esta encuesta de cifra que presentó Salud Pública el año pasado, el 54% de las personas que padecen problemas de salud mental sienten mucha soledad. Sí, ¿qué nos pasó? Creo que hay algo también que tenemos asociado a esto de la soledad, pero de poder solo, que es diferente, pero que en definitiva nos lleva a caminos solitarios, pero que están como adornados del éxito, ¿no? Irse de casa, poder solo, comprar no sé qué, bueno, todo lo que tenga que ver con eso. Me hiciste acordar ahora cuando hablamos el otro día de cómo en la comunidad tenemos que recobrar viejas prácticas, también capaz que en estas dinámicas en las cuales nos metemos nosotros hoy, en esto de creer que el éxito va por vivir solo y poder solo, en definitiva se nos va a dar vuelta, porque si vamos cortando los lazos familiares, después tenemos que seguramente tener cuidados, no solamente si tenemos hijos o no, sobrinos, eso se terminó, digamos, ¿no? Claro. Por lo menos en estas sociedades de Occidente y modernas, porque después tenemos otros modelos, capaz que más en Oriente,
o en otros lugares, digo, estoy pensando en algunos pueblos también latinoamericanos que mantienen como la idea de comunidad y poder vivir en comunidad, muchas veces no como una estrategia para no estar solo, pero tiene que ver también con poder adiestrarse en esto de cómo hago para estar con los demás, ¿no? Porque me parece interesante poder diferenciar eso, ¿no? Cuando vuelvo solo, como una decisión capaz que de cuidado o capaz que de proyecto de vida, porque en este momento no podemos hacer otra cosa. Y otra cosa es generar las condiciones que fueron haciendo que uno caiga en esta como soledad un poquito más si se quiere, peligrosa, porque nos puede generar algunas cosas que tengan que ver con no poder dominarlas y nos dominan a nosotros, ¿no? Claro. Y pienso también en cómo desde diversas disciplinas, miradas también sociales, se está trayendo de vuelta algo que parece como ancestral, ¿no? Como que olvidamos, que tiene que ver con la interdependencia, ¿no? Y esto, se trae mucho en las discusiones sobre los cuidados, de cómo dependemos como seres humanos sociales que somos de las otras personas para estar bien, ¿no? Para nuestro bienestar. Entonces, esto de que somos seres interdependientes es algo que venimos escuchando más desde la crítica social cuando se piensan los cuidados, ¿no? Porque como que abandonamos esta idea más comunitaria, ¿no? Algo de lo que vos, Ceci, trabajás mucho desde tu encare. Entonces, de vuelta, ¿no? Cuestionando entonces la manera en que esta sociedad moderna nos está empujando a organizarnos, que parece ser como mucho más solitario. Sí, claro, y que trae muchos problemas, a veces hasta económicos, porque uno va quedando solo también con los gastos de la vida, ¿no? Sí. Entonces ahí hay algo que tenemos que reorganizar, pero bueno, cuando uno está en un sentimiento ya o en una encerrona, capaz que también a veces la soledad parece como una salvación, ¿no? Sí. Entonces prefiero estar solo porque en realidad lo que estoy es harto o capaz que estresado. Claro. Y a veces se toman decisiones que terminan también como profundizando ciertas frustraciones que uno puede llevar. Digo, porque a veces uno, no sé, el otro día hablaba con una persona que le decía, bueno, yo voy a trabajar mucho mi desapego porque yo puedo solo, y cuando empiezo a encariñarme con la gente y veo que dependen de mí, no lo tolero. Por lo tanto, prefiero estar solo. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿no será mejor ver cómo uno va trabajando los límites con el otro? Porque también en esto de que no sabemos relacionarnos, nuestra mayor, a veces, libertad tiene que ver con cómo me retiro de esa vida social y tengo como esa ficción de que estoy tomando una decisión en nombre de la libertad, ¿no? Pero es casi paradójico que la libertad sea estar solo. O sola, ¿no? Pero mira, yo ahí en esto que estaba recomendando, que de verdad me parece interesante para poder ir viendo cómo uno se va deteriorando, pero cómo uno también, primero se puede salvar, porque también hay algo de esta mirada hacia uno, de decir, bueno, la quiero cambiar, porque también tiene que haber un clic en algún momento. Vuelvo, estamos hablando de personas que pueden ser también autónomas, que no son dependientes, digo, porque ahí también hay algo de la situación que no podemos modificar por nosotros solos, por más que tengamos el discurso, y a veces hasta pedir ayuda viene asociado a que si no la recibo, entonces mejor solo también, pero a veces no se puede, de verdad, hay veces que no se puede solo, y que tenemos que dejar de lado el orgullo, la vergüenza, bueno, hay como muchos sentimientos que van asociados al dejar de estar solo, ¿no? Mira, y hay alguien que pregunta, que nos pide que reiteremos el nombre de la novela, ¿no? Dice que lo vivió en carne propia. Ah, ¿viste? Bueno, Los ahogados, de Manuel Bremerman. Pero mirá qué interesante, ahora, solamente para ver cómo historizar algunas cosas que él ya nos da dice, no tengo motivos para la mudanza, ¿no? Cuando decide irse para ahí, no tengo motivos, dice, no noto al menos que sigan un esquema lógico. No tuve ninguna ruptura dolorosa o caos familiar del que huir. Porque ahí también está la soledad como huida. Estaba solo desde hace años, casi no tenía amigos, apenas conocidos o compañeros de trabajo. Mi familia directa es escasa, mi hermano vive en Dublín, mis padres están muertos. El saldo de mi cuenta en el banco era respetable, me encantó. Sobre todo para esta decisión de irse, ¿no? Necesitaba hacerlo y ya está. Escapar del agobio en el que me estaba embarrando.
2 o 3 meses antes de tomar la decisión me abrazó una desazón insoportable que no pude esquivar saturándome de horas extra en el trabajo ni estirando los ratos muertos. En realidad mi capacidad para disfrutar del tiempo libre también se diluyó. La vida se volvió vegetal. Y ahí empieza un derrotero que es interesante, que es como también a veces cómo nosotros nos ponemos pruebas en esto de llevar al límite algo, ¿no? O sea, es como, porque esta decisión de irse solo a un balneario, acá en este caso, el de la novela, está historizado en una vida que ya estaba de soledad, digamos, ¿no? Y que a veces para llenar esa soledad, que no nos damos cuenta, pero la podemos sostener la vida y capaz que somos funcionales, terminamos llenando vacíos, ¿no? Que a veces es la crítica que más se hace, por ejemplo, a la gente que solamente trabaja o solamente se dedica como a una cosa, que no está mal, pero bueno, el costo me parece que a veces tiene que ver con que no proyectamos qué es lo que estamos construyendo hacia un futuro en el cual la mala noticia es que todos vamos a envejecer, no sabemos cómo porque no tenemos una bola de cristal, si sabemos cómo tener una enfermedad o vamos a ser más o menos dependientes. Sí podemos ir construyendo la vida, ¿no? En base a decisiones. Y capaz que me animo a algunos, y ya que están leyendo, hay justo el fin de semana me hice un librito que se llama Elogio del Riesgo, que una de las cosas interesantes que plantea la autora, que es Dufour Mantel, tiene que ver, parte de una frase que es arriesgar la vida, dice ella, ¿no? Si estamos arriesgando la vida o cuando usamos esa frase es porque estamos viendo que hay algo que es la muerte y por lo tanto tenemos que poder seguir adelante, ¿no? Entonces ella, una de las cosas que termina invitando también es a poder pensar la vida como un riesgo y que en definitiva, si no nos arriesgamos, seguramente también nos quedemos solos. En este caso, él se arriesgó, el de la novela, ¿no? A quedarse solo, a tener esta experiencia y revertirla de alguna manera después, porque también hay otras cosas que van pasando, por eso me parece interesante que si después la leen podemos hacer una tertulia para no espolearles, como se dice ahora, los ahogados. Pero que me parece que hay algo que a veces también necesitamos como humanos, que es llevar al extremo nuestros sentimientos para ver si podemos, y que creo que ahí es donde tenemos que revisar algunas cosas, porque el discurso de ser fuerte, el capitalismo es como la selva, ¿no? Y nosotros tenemos que estar ahí, ver si el otro es más fuerte que yo y no sé cuánto. Bueno, estar solo es una posibilidad, pero ya cuando nos empezamos a sentir solos, me parece que ahí es cuando tenemos que abrir un poquito los ojos y poder revisar por lo menos nuestras dinámicas y nuestras decisiones para poder sostenerlas, ¿no? Perfecto, Ceci, tenemos que cerrar. Me quedo con esto último, ¿no? Una cosa es estar solos, otra cosa es sentirnos solos. Recomiendo también, o digo el nombre completo del Elogio del Riesgo, este ensayo filosófico de Anne Dufour Mantel, una filósofa que nos invita a abrazar la incertidumbre. Sí. Y entonces capaz que esto también es un lindo pique para aquellos que están en esto de tomar caminos, ¿no? De la decisión de ver qué camino se toma, bueno, arriesgar también. Arriesgar aunque sea, perdón que te corte, que sé que estamos terminando, pero a veces una llamada. Si tienen celular, una llamada o un mensaje, porque a veces el que está solo se hace la cabeza de que nadie lo llama, pero no da el primer paso. Y ese primer paso a veces es fundamental y es un riesgo. Porque a veces el otro me puede contestar, no me puede contestar, pero tiene que ver con qué habilidades después voy a manejar yo también para bancarme eso, ¿no? Pero sí, esas dos recomendaciones me parece que para el fin de semana pueden estar bien. Divino, gracias Ceci. Gracias también a quienes nos escriben desde Santa Lucía del Este, que nos escucha siempre, vive ahí en Santa Lucía del Este. Saludos. Y él dice que prefiere el invierno a los excesos de gente del verano, lo contrario a lo que ustedes imaginan. Tengo 41 y adoro la convivencia con el entorno. Bueno, es una persona que está sola y pero decide no se estar sola, claro, está muy bien. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Hacemos la pausa. Gracias, Ceci. Ya vamos a estar hablando de las mujeres rurales a partir del programa del Instituto de Colonización, que busca precisamente generar espacios productivos para las mujeres del campo, ¿no? De nuestro medio rural. Enseguida venimos. Conducción, Carolina García. La Colmena. La señal indicará las 19 horas 30 minutos 0 segundos. 19:30 en el centenario.
Lo que se dice, la primera en casa. La señal indicará que esto es una señal. La historia te está llamando, el futuro también. Mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV desde cualquier rincón del país, en todas las pantallas y sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9, la diaria radio. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando le picamos el penal a Ghana en 2010. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. La Mojigata presenta a los inadaptados con relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. De 13 a 15, La Colmena. Yo soy de un país que se hizo a caballo, con mucho trabajo y con mucha virtud, de un pueblo vestido de bota y bombacha, que sueña y prospera en los campos del sur. Un vago poblado de gente y campera, sencilla, sincera, de mente a Jesús, que va por el tiempo y no más campo afuera, mateando su vida y cargando su cruz, que va por el tiempo y no más campo afuera, mateando su vida y cargando su cruz. Nací con misión de cruzar las fronteras, soltar mi guitarra, mi voz y mi luz, y voy por el mundo a llevar mi bandera de cielo pintada en blanco y azul. Nací con misión de cruzar las fronteras, soltar mi guitarra, mi voz y mi luz, y voy por el mundo a llevar mi bandera de cielo pintada. Estamos escuchando a Catherine Bernes y a Jorge Guedes, dijeron, ¿no? Muy bien. Bueno, para darle marco a estas mujeres rurales, porque en Uruguay, como ustedes saben, y probablemente sea además un problema extendido, ¿no? Histórico, estructural, el acceso a la tierra ha sido muy difícil para las mujeres. Y para enfrentar esta desigualdad, el Instituto Nacional de Colonización impulsó en el 2022 lo que llamó el programa Tierra de Mujeres, una política específica para promover el acceso femenino a predios productivos, fortalecer su autonomía económica, también una forma de reconocer esta desigualdad histórica, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo el agro de alguna manera invisibilizaba el rol de las mujeres y su aporte productivo en particular, ¿no? Porque tal vez se romantizaba el lugar de la mujer rural, cuidadora de niños, niñas, de gallinas, ¿no? Uh-huh. Y de flores, pero no de lo que efectivamente en términos de productivos estaba aportando al campo. La tierra quedaba de alguna manera exclusivamente a nombre de los varones. Esto es algo que también Colonización cambió hace un tiempo, sí, a partir de la ley que estableció la cotitularidad, ¿no? Para las mujeres colonas. Vamos a conversar entonces sobre
sobre este panorama y este programa que tuvo ahora una segunda edición. Está aquí con nosotros Karina Henderson, que es directora del Instituto Nacional de Colonización en representación de las gremiales, y Jacqueline Cachi, colona de Canelones, integrante del grupo Entre Ovejas y Cabras, que en el 2023 accedió a una fracción de más de 18 hectáreas a través precisamente de este programa. Bueno, bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien. Hablábamos en la pausa que de alguna manera la soledad quedó entre ustedes también como resonando, porque hay soledad en el campo también, ¿no? En el medio rural. Hay soledad, sin duda que sí. Karina, además de ser directora, es parte de Comisión Nacional de Fomento Rural. Yo también, y las dos estábamos en género. Claro. Mi parte es más fácil, Canelones es más... Claro. no es más chiquito, pero sí es más unido, las distancias son más cortas, pero hay que ver situaciones de compañeras que están solas, muy solas, muy lejos todo. A mí me tocó en algún momento también estar en algún lugar que lo más cerca que teníamos estaba a 30 kilómetros. Claro. Y no es fácil, la verdad que no es fácil. Claro, sí. Bueno, comencemos por el principio, ¿no? Que de alguna manera, Karina, ¿cuál fue el diagnóstico o el panorama que justificó entonces este programa? Algunas cosas ya dijimos, pero para poderle dar un poquito más de marco. Sí, el panorama es el mismo que viene del histórico, ¿no? Uh-huh. En colonización, el acceso de las mujeres a tierra lo hacían, accedían, pero a través de trabajaban en la tierra, pero no estaban reconocidas como que estuvieran trabajando, y todos los contratos eran firmados con sus esposos. ¿Qué pasaba? Uno veía que muchas veces cuando el esposo decidía dejar el predio o fallecía, o ante situaciones de divorcio, la mujer quedaba desamparada. En ese sentido, y además por todas las políticas que en general a nivel mundial se vinieron, ¿no?, dando hacia las mujeres, a la visibilidad, a darle esos derechos que de por sí ya los estaban trabajando, ya estaban ejecutando, ya estaban viviendo en el medio rural. Como tú dijiste, lo primero que el instituto pudo realizar fue el tema de la cotitularidad. Entonces, cuando se presentaban parejas para acceder a tierras, ya se anotaban las parejas en forma cotitular. Uh-huh. Y en el caso de cuando se renuevan los contratos, que son a 10 años de los colonos que ya están en tierra, al renovarse, como es ley, se le pregunta, pero se le pregunta, no, se le sugiere uh-huh. al esposo, si la señora está trabajando con él en el predio, que sigan una forma de cotitularidad. En el caso específico de política de tierras, el año pasado, cuando nosotros accedió a este directorio, lo que vio que la política que hubo de tierra para mujeres estaba muy buena, pero no estaba acompañada de apoyos. Y eso lo puede decir Jacqueline. Claro. Entonces, el año pasado no hubo un llamado exclusivo de tierra de mujeres. Sí hubo este año un lanzamiento que tiene apoyos especiales, por ejemplo, una renta diferenciada que es progresiva. El primer año no paga la renta, pero sí en contacto con la regional donde está ese predio, con la regional o el regional, la colona lo que hace es decir, bueno, yo no pago la renta, pero utilizo el dinero que iba a necesitar para pagar la renta para ir para lo productivo o para alguna infraestructura que se necesite, o quizá para pagarle a un técnico, por ejemplo, para lo que necesite hacer. Y el segundo año pagan un 20%, el tercer año un 40%, el cuarto un 60%, el quinto el 80% y el sexto año paga el total de la renta. En ese periodo van constituyendo garantía, que pueden ser las mismas mejoras que van agregando con ese dinero que no pagó la renta. Y a su vez hay un dinero, se guardó un dinero especial para cuando se necesiten, aparte de eso, alguna otra cosa, para sea lo productivo o para la casa o para alguna infraestructura, según sean, si son de la granja o si son de ganadería, si necesitan para un baño de aspersión, si hay en la zona algún grupo ahí a armar con esas mujeres, o algo así,
que tengan la posibilidad de retirar ese dinero y sacarlo, financiarlo. Claro, eso es como parte entonces del programa de Tierra de Mujeres. Tierra de Mujeres, actual. Actual, ¿no? Y en el caso tuyo, Cachi, Jacqueline, en el 2023 fue que accediste a esta fracción. Contanos sobre este proyecto y cómo fue. Entonces, ¿fue la presentación de un proyecto personal? No. ¿Con tu familia? ¿Con un grupo? En mi caso es un proyecto grupal, somos tres, las colonas. Ana María y Rosana son mis compañeras. Nosotras presentamos un proyecto, en principio, de forraje, hacer reservas forrajeras. Porque yo vivía a 16 kilómetros de la fracción y mis compañeras a unos 25. Entonces dijimos, ahí vamos a plantar alfalfa y vamos a hacer reservas forrajeras. Con el tiempo, si bien lo habíamos planteado dentro del proyecto, cambió un poco la idea y yo me fui a vivir a la fracción con mi familia. Bien. Soy la única que vive ahí, tengo mis ovejas ahí y las compañeras siguen haciendo las reservas forrajeras y se las llevan para la casa de ellas. La diferencia era que yo tenía mi casa pero no tenía campo. Claro. Yo hacía, la producción, otra historia, cómo hacíamos la producción nosotros, pero vendimos la casa y nos fuimos a vivir a la fracción. Eso sí, como dijo Karina, fuimos el experimento. Nosotras no tuvimos esos descuentos en la renta. Nosotros arrancamos pagando a 2 días de firmar porque no nos pedían, eso sí, no nos pedían la garantía. Entonces pagamos la renta a los 2 días de firmar el contrato por los primeros 2 años. Sí, mes a mes para nosotros no es tan pesado, que a diferencia del semestral. Exacto. Pero la experiencia en realidad, yo tengo que decir que de repente si hubiese sido un proyecto familiar no nos hubiese ido tan bien al presentarnos por diferentes temas de recursos, y al ser así Tierra de Mujeres grupal tuvimos suerte de poder quedar seleccionadas. Después hemos ido trabajando ahí en el grupo. Se cumplieron 3 años ya entonces. Ya se cumplieron 3 años. ¿Y qué pasó en estos 3 años a nivel, digamos, del proyecto productivo? ¿Cómo hemos lo tropezado evaluás? un montón, sí. Pero lo estamos sacando adelante, sí. Al principio, ya te digo, eran las reservas forrajeras, nos dimos cuenta que era mucha plata hacer las 18 hectáreas de alfalfa, es carísimo. Entonces dijimos, no, vamos a buscarle la vuelta, pedimos el permiso, sembramos trigo, que era un poco más barato, con algún apoyo de alguna empresa que nos donó parte de la semilla. Y ahí la fuimos remando hasta que ahora estamos ya en que hay alfalfa y hay ovejas ahí en el campo produciendo. Si bien se hace igual cuesta arriba, este verano no nos llovió una gota, nos quedábamos sentados esperando que cayera agua y nada. Se hace muy cuesta arriba, se nota ahora aún, no llueve, es la realidad, y se nota la sequía. Pero la vamos llevando, vamos luchándola. Y en tu caso, ¿qué significó también, no? Esto de agruparse, ¿era la primera vez que generabas un trabajo colectivo o ya tenías la experiencia de una producción colectiva? De producción mismamente, donde tuviéramos que poner plata todas para ver qué pasaba, no. Sí, el grupo ya estaba armado, el grupo somos 11 mujeres, solo 3 nos animamos a meternos en este baile de las 11. Pero, digo, el grupo sigue armado. ¿Y el grupo de las 11 mujeres es un grupo con qué objetivos? Y bueno, nos juntamos, tratamos de buscarle la vuelta de que si nos sale más barato comprar ración todas juntas, semillas, no sé, algún proyecto que nos presentamos juntas también, con por ejemplo los llamados de la granja, de mujeres de la granja, nos presentamos en grupo, por más que cada cual hace lo suyo en su casa. Si nos vamos a presentar, por ejemplo, ahora nos presentamos para la sala de faena predial artesanal, y cada uno hizo su sala de faena. Son productoras de todas, vos ovejas y cabras. Ovejas y cabras, las 11. Sí, exacto. Entonces, ¿se conocieron en este ámbito? Nos conocimos, sí, por medio de asociaciones más grandes de pequeños productores ovinos o del encuentro del ovino y la granja, que ahora yo soy la presidenta. Y siempre andamos entre las ovejas y las cabras. Un poco lo de las ovejas y las cabras también tiene que ver porque la mayoría de nosotras, las que criamos ovejas del grupo, criamos oveja lechera. Entonces la oveja lechera y la cabra para leche
medio que ahí hicimos una conjunción. Claro, sí, está bien. Pensando entonces en esta tierra de mujeres, ¿no? Karina, ¿cuántos proyectos cubrió, abarcó esta edición de Tierra de Mujeres? Hoy, ¿cuántos proyectos están en funcionamiento, En funcionamiento del periodo anterior hay 5. Como ella dijo, el de ella fue grupal. Hay uno en Paysandú que es de una muchacha que ese se le dice que no son grupales asociativos, son familiares, aunque sea ella. Es un proyecto familiar porque ahí en ese lugar seguramente se va a formar una familia. Claro. Y también hay otro grupo en Paysandú que es un grupo asociativo de mujeres ganaderas, 3 mujeres ganaderas, y después están las guacheras de Sarandí, que es otro grupo de mujeres que crían guachos, terneros, guachos, está funcionando también. Cada una tuvieron también sus dificultades, el tema de, por ejemplo, abrir empresa, que cuando no funcionaban como grupo ante BPS, o sea, funciona como cualquier empresa normal de producción familiar, con BPS, DGI, los aportes. También con los problemas sanitarios, la falta de forraje, la falta de lluvia, lo climático, o sea, tienen que sortear muchas dificultades, es bien cierto pero están funcionando los 5 grupos, y ahora lo que se hizo en este lanzamiento fue hacer un llamado para tierra asociativo en Artigas, en la colonia Terra, una fracción de 390 hectáreas, es un llamado para mujeres ganaderas. Cerró el llamado el viernes pasado, así que en 2 meses estaremos sabiendo a quién tendremos que adjudicar esa fracción. Y lo que se hizo también en cuando se lanzó el llamado de esta Tierra de Mujeres fue, a través de la página del instituto, las mujeres tienen la posibilidad de encontrar, donde dice Tierra de Mujeres, abajo hay un link, donde ese link es para identificar dónde están las mujeres, si son mujeres que están agrupadas, si son mujeres que están con sus familias, qué rubro están, como para cuando quedan fracciones libres, nosotras poder destinar esa fracción para mujeres, de acuerdo al rubro, buscando siempre, ¿no? Que sean fracciones que estén bien ubicadas, que sean algo accesible, tanto para mujeres como para jóvenes, o también para agroecología. Son fracciones que hay que ponerle el ojo donde van por cómo es también el entorno, ¿no? De jóvenes y de mujeres. Claro. Estamos hablando dijimos algunos números al comienzo, ¿no? Pero claramente esto tiene que ver con el acceso de las mujeres rurales a proyectos propios, ¿no? Y también con la titularidad de esas unidades de producción familiar, que veo que del 2014 al 2025 pasaron de 11 a 36%. Esto es un cambio significativo. Sí. Es un cambio significativo que se dio a través de la política pública, entonces, Karina. Sí, se dio a través de la cotitularidad, por ejemplo, fue que aumentó el porcentaje de visibilidad y de que las mujeres firman un contrato. Realmente también tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones ante el instituto, ¿no?, que el varón. Claro. Pero el tema es que sí tienen el derecho y también pueden realizar en su predio después, tienen que haber una combinación entre el esposo que van a hacer, o sea, es como una sociedad. Es una sociedad. Exacto, es una sociedad. ¿Y qué ha pasado, ¿no?, con ese cambio que es un cambio legal, pero que también genera un cambio cultural, simbólico, de prácticas, de comprensión, de entendimiento? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la experiencia de las mujeres que están en este momento, en esta situación? Es todo un tema. Yo creo que viene cambiando y a la otra parte los hombres lo vienen entendiendo sin ningún pero. ¿Qué nos falta? De que colonización lo entendió, pero el BPS no. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Nos pasó a nosotras. Nosotras somos sociedad de hecho, por ejemplo, mi esposo y yo. Sociedad de hecho, Ana María, en este caso era la madre, eran 2 mujeres, era lo mismo, pero era sociedad de hecho. Y mi compañera Rosana es cónyuge colaboradora. 33 años trabajando en la empresa de ellos.
pero es cónyuge colaboradora, no es dueña de su empresa. No. El dueño es el marido. ¿Y eso por qué sucede? Leyes viejas. Leyes viejas. Cosas viejas, que son colaboradoras, ¿viste? Es la muchacha que te ayuda. O sea que en el BPS todavía existe esa figura de cónyuge colaboradora. Y nos pasó que nosotras, colonización te da 2 años cuando es grupal, nos da los 2 años de precariato. Y ese tiempo para acomodarnos y hacer la sociedad entre nosotras 3. Nosotros tuvimos que salir a hacerla corriendo porque Rosana no podía poner el campo a nombre de ella porque su empresa era del marido. Y la tierra era de mujeres, no podía inscribirla el marido en BPS. Entonces salimos a hacer la sociedad entre las 3, una sociedad agraria entre las 3, que nos costó una buena plata con escribanos, más abrir la empresa y todos los aportes que hay que hacer aparte, porque el BPS no permitía que pusiera el campo a nombre de ella, porque la empresa era del marido. Entonces, hay que alinear los planetas y ir todos para el mismo lado, ¿verdad? Yo entiendo que por ley tuvimos reuniones con BPS y todo, pero es muy sencillo, hay que tener ganas, ¿no? Hay que tener ganas de los que mandan, los que dirigen las cuestiones y cambiar la forma. Es una figura. Es un tema burocrático, hay un entendimiento, obviamente, de esta tensión, de esta Los costos no son distintos. La realidad es que están aportando la colaboradora, se está aportando por ella. En un régimen distinto podría llamarse igualmente que el instituto cotitular. Seguro. Y cambiaría la situación porque serían cualquiera de los dos podrían figurar como titulares. Claro. Y desde el punto de vista entonces de autonomía de las mujeres, manejo de sus propios recursos, autoestima, no sé, para seguir generando algunas miradas valorativas de esto, ¿no? ¿Cómo les ha cambiado? ¿Cómo te ha cambiado a vos y a las mujeres que conocen esta situación? Yo creo que ni que hablar que todas están, no sé si la palabra es contentas, pero les cambia, son dueñas de... por más que sea de colonización, están empoderadas. Puedo decir, es mío. Cambia muchísimo. Sí, sin duda. Yo me río porque en casa, obviamente, matrimonio con 3 gurisas, todo de los dos, ¿no? Pero Gonzalo dice, no se hablen con la capataz. Pero en realidad cuando es así una cosa familiar, y entre nosotras 3 también, las compañeras, es entre todas, no es que yo soy, mi parte es mía, no, es todo de las 3, pero cambia poder decir, ni te cuento en el caso de Rosana, que ahora sí es dueña de, por ejemplo. Claro. Pero hay muchos casos. Yo insisto en esto, nosotras creo que estando agrupadas en diferentes organizaciones de productores y de productoras, creo que en los que estamos ahí cambió, la mujer tiene muchísima más participación y nos parece más normal que algunos otros casos que aún hay de mujeres sometidas y sin derechos sobre lo suyo, ¿verdad? Yo siempre digo eso cuando nos hablan de las mujeres rurales y de los derechos que no tienen, lo que tienen. Digo, también está en el que una quiera salir de eso, ¿no? Y estamos todas para apoyarlas, para salir de esos lugares que no queremos que estén y que están incómodas. Claro. Sí, porque bueno, esto de la soledad, esto de la opresión también muchas veces muestra que puede haber cuestiones de violencia, ¿no? Y me imagino que vas también un poco por ahí. Sí. Pero hay herramientas en el sentido de que se pueden, hay vínculos, hay grupos, hay asociaciones, ¿no? Sí. Eso ha crecido mucho. Hay muchísimo, sí. Por suerte, hay redes impresionantes de mujeres rurales, de productores, de distintas producciones, de grupos, hay muchísimo para el tema a veces llegar, porque sabemos de repente que bueno, hay una compañera que está sola, que no sé qué, y bueno, le mandás un mensaje, una cosa, pero a veces es llegar a la raíz del problema y le mandás, bueno, vamos, salí, hacete este proyecto, salí de eso. No, tenemos un caso en Canelones, sabemos que salió de una situación complicada porque la llamamos y le dijimos, vení, vamos a hacer esto, ¿qué querés hacer? ¿Te gusta esto? Bueno,
Vamos la incluyeron en el grupo. Sí, pero la sacamos del lugar del sometimiento económico, por ejemplo. Claro, exacto. Ahora tiene lo de ella. Independencia económica, ya puede decidir. Muchas veces esa es una de las circunstancias, que las mujeres no abandonan ese lugar que están porque la incertidumbre, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? A veces son mujeres que ya criaron sus hijos y que pasaron toda una vida, y a cierta edad sí es difícil para las que tienen preparación, estudio, educación, más para una persona que quizás está lejos y se dedicó a la casa como, o sea, sabiendo entre producir, comillas. claro, digo la casa, ¿no? Pero Sí, es sí. la producción, sea de oveja, de avícola, sea en lo que sea de lo rural, ¿no? Claro, sí, la porque ganadería, porque todo esto no que saben. mencionás, claro, todo esto que mencionás de alguna manera históricamente se vio como parte de la tarea doméstica, cuando en realidad era una tarea productiva, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos para cerrar entonces la conversación con ustedes. La Colmena. Producción Matías Capek. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y sumá chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. Estamos en todo lo que haces, también cuando disfrutás de tu hogar. Con el plan inteligente para hogares, accedes al precio más bajo durante 20 horas de lunes a viernes. Y los fines de semana y feriados, todo el día. Conoce más y simula tu ahorro en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. De 13 a 15, La Colmena. Presenta Asociación Española. Prevení. Preasociate. Yo soy de un país que se hizo a caballo, con mucho trabajo y con mucha virtud, de un pueblo vestido de bota y bombacha, que sueña y prospera en los campos del sur. Un vago poblado de gente y campera, sencilla, sincera, temente a Jesús, que va por el tiempo y no más campo afuera, mateando su vida y cargando su cruz, que va por el tiempo y no más campo afuera, mateando su vida y cargando su cruz. Nací con misión de cruzar las fronteras, soltar mi guitarra, mi voz y mi luz, y voy por el mundo a llevar mi bandera de cielo pintada. Faltan 15 minutos para las 15 horas. Estamos hablando de las mujeres rurales, ¿no? Y pensaba, ¿no? La enorme o la amplitud de desigualdades de género, ¿no? Y las brechas de género que podemos identificar en tantos espacios, ¿no? Pero claro, en el mundo rural esta brecha de género se mantiene y se ha mantenido históricamente hasta hace muy poquito, porque la cotitularidad, ¿no? de las colonas es una cotitularidad
que tiene poquito más de 10 años, o sea, es muy reciente. Cuando también hablábamos con Jacqueline sobre la persistencia, capaz, ¿no? La persistencia de algunas ideas culturales sobre y valoraciones sobre el lugar de la mujer en este mundo rural, porque la ley es muy reciente y muchas veces las leyes se anticipan a algunos cambios culturales que se pretenden. Eso es lo que intentan. Por lo tanto, el cambio cultural todavía hay que trabajarlo, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Falta mucho camino por recorrer. Falta mucho camino por recorrer. Estamos conversando entonces en este ya cierre de La Colmena sobre Tierra de Mujeres, para aquellos que se están prendiendo, este programa del Instituto de Colonización que busca precisamente darle un lugar, ¿no? a los proyectos de mujeres, generar autonomía económica. Estamos con Karina Henderson, que es directora del Instituto de Colonización, y con Jacqueline Cachi. Estábamos compartiendo algunos datos, ¿no? del censo, del último censo agropecuario del 2024. En Uruguay se registran un 27% de mujeres productoras. Esto es en términos generales, productoras, sí, ¿no? Sí. Después, ¿cuáles son algunas de las desigualdades históricas, ¿no? que tienen que ver con estas brechas? Hay un limitado acceso a crédito, asistencia técnica y redes productivas. ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Por qué hay un limitado acceso a crédito? Esto también tiene que ver con la titularidad. Exacto, esto viene a raíz de justamente la titularidad. En el caso de las mujeres colaboradoras, no pueden acceder cuando en algún proyecto se le pide justamente el número de RUT y la titularidad de BPS, no la tienen. O sea, sí aporta BPS, pero no tiene una empresa a su nombre. Claro, el caso de Jacqueline, lo que nos decía, ¿no? Si mujeres quieren agruparse en un proyecto con otras personas, no tienen respaldo, porque no tienen nada de esto que vos mencionás. Bien, ese es un problema entonces que ya dijimos que el BPS está para resolver. Después, otro tema tiene que ver con las tierras del Instituto Nacional de Colonización. También otro dato que habla de esta desigualdad histórica que estaría bueno aclarar. 36% de las mujeres son titulares de unidades productivas familiares, sí, ¿no? Sí. En esto de la cotitularidad. Y hay un 27% que son titulares de unidades productivas asociativas. De grupos, de mujeres. Bien. O de grupos mixtos, de mujeres y varones. Una aspiración que tiene el instituto en su plan estratégico para este quinquenio es que en cualquiera de las formas haya un 50% de mujeres titulares, ya sea en producción familiar, en asociativa, o sea, en cualquier, o hasta sola, ¿no? Pero que llegara al 50%. De un 11 se subió un 36, pero claro, del 36 al 50 está costando, que es la presencia de las mujeres en los grupos mixtos. Generalmente en grupos de varones, como que no lo piensan, ¿no? Cuesta como, por lo cultural, claro, muchas veces involucrar a mujeres. Y quizás están ahí en esos territorios, en esas colonias, en grupos para recría de terneros, en grupos asociativos para, yo qué sé, la cría de corderos, de engorde, cualquier grupo que se forme. Claro. Pero bueno, cuesta también pedir la volada para entrar. Jacqueline, ¿qué decís? Yo creo que en ese caso no sé si cuesta pedir la volada, sino como que lo tenemos como asumido, que si vamos a entrar en un grupo, la familia, que entre el marido. Yo me quedo porque si después los guris se me complican, que la vida de la escuela, que sí. Entonces yo no. Pero me parece que nosotras también tenemos que cambiar en ese sentido y decir, no, yo estoy acá, yo puedo, y si hay que llevar a guris a la escuela está mi marido. Claro. El cambio de roles. Porque a veces hay muchas tareas. En muchos lados, lo que es la granja, por ejemplo, que conozco más, te dicen, yo prefiero una mujer para cosechar la frutilla porque tiene más cuidado. Y de repente para cuidar terneros tenemos más cuidado. Y para cuidar herramientas, maquinaria, tienen más cuidado. Hay que pensarlo por ahí también. No le vamos a dar con todos los hombres tampoco. Claro. Pero también hay tareas que yo creo que la mujer las va a hacer de la misma manera, pero con la impronta de una mujer. Entonces le cambia. Pero eso lo tenemos que valorar nosotras también. Claro, y entenderlo. Entonces, claro, me imagino que hay como de alguna manera una necesidad de avanzar en cierta credibilidad de que
hay tareas que también las pueden hacer las mujeres para que después se pueda comprender que también pueden ser titulares. Cuando por ejemplo, nosotros como si fuera un proceso, ¿no? Cuando nosotros nos entregaron la fracción, había una muchacha sola de Cerro Largo, ella hacía todo, sola. Tenía, no me acuerdo. ¿Qué es hacer todo sola? Toda, cría ganado. Agarraba el tractor, agarraba el caballo, curaba a las vacas, atendía los partos, curaba ombligos, todo sola. Está sola en el campo con su ganado. Y bueno, no había nadie que le diera una mano. Lo puede hacer. Lo podemos hacer todas. Claro. Entonces, es que nosotras nos pongamos en la cabeza también que ese lugar sí nos corresponde. Bien, o sea que como meta el Instituto de Colonización tiene esto, ¿no? De llegar a ese 50% de titularidad. Entonces, en todas sus formas. En todas sus formas. 50% mujeres, 50 varones. Divino, divino. Para cerrar, te tengo que preguntar algo de la actualidad, ¿no? Que tiene que ver con la rendición de cuentas, Jacqueline, Karina Henderson, porque ayer entró la rendición de cuentas y se vio que hay una quita de $10 millones para la compra de tierras de colonización. ¿Cómo ha caído esto? ¿Cómo lo ves? ¿Implica, digamos, un corrimiento de los objetivos que tenía el instituto previos? Y el objetivo de la compra de tierras cambia, pero siempre hay que buscarle el lado bueno de las cosas, más allá, como mujeres creo que estamos acostumbradas a eso, ¿no? A mirar lo que se tiene, la posibilidad de tener 20 millones para la compra de tierras. Quizá haya que cambiar y no pensar en una colonia nueva. Y esto lo digo a título personal, porque no he tenido tiempo de charlar con los demás directores. O sea, algún cambio, obviamente que va a haber, pero quizás se pueda enfocar más en lo que es la recompra y volver a formar las colonias cuando hay venta de fracciones, aprovechar esas fracciones que están en las colonias. Quizá haya que buscarle la vuelta por ahí. Bien. Bien, habrá que ver entonces, lo veremos. Exacto, veremos cómo. Claro, y sabremos entonces cómo sigue entonces con esos objetivos. Estoy leyendo algunos mensajes. Bueno, alguien que nos saluda por el programa. Genias esas mujeres, por muchas más, hay que animarse. Aguanten las mujeres rurales, nos dice la diputada Paula de Armas, que está escuchando, la diputada del Partido Colorado, que está escuchando entonces, las está escuchando ustedes. ¿Qué pasa? En dos dimensiones, hay alguien que pregunta, ¿en la toma de decisiones y en la realización de las tareas, la presencia de la mujer? Esa es la pregunta. Y sí, ¿no? Sí, totalmente. En la toma de decisiones y en la realización de las tareas, dos, de alguna manera, dimensiones que hay que afirmarlas. Entonces como horizonte. Y también luego de cuando en los resultados también, ¿qué se hace con ese dinero resultante, no? ¿Esa es una pregunta abierta o está resuelto? Ya te digo, todo depende del caso. Yo creo que está resuelto. Es para todos parejo. Bien. Creo yo. Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos que cerrar la colmena. Seguramente vamos a poder seguir conversando entonces. Están abiertas las puertas de la colmena para hablar de otros asuntos que tienen que ver con las mujeres rurales y conocer otros proyectos. Porque bueno, el de Canelones es un proyecto que tiene 3 años, pero vos sos una mujer rural de toda la vida, sin lugar a duda, ¿no? Yo no tanto, yo nací en Montevideo. Ah, mirá. Me crié en Montevideo, después me fui a vivir al Pinar y un día me levanté y le dije a mis padres, me quiero ir a hacer una escuela agraria, y allá me fui y bueno, no volví más. Mirá qué bien. Me quedé por esos lados, sí. Mirá qué bueno, sí. te llamó el campo. Sí, siempre me gustó y está. En tu caso, Karina, sos de Salto, ¿verdad? Nací en campo, en Salto, fue escuela rural, mi familia también es toda zona rural. Fui colona en Colonia Antonio Rubio, y también fui colaboradora, sé de lo que habla Jacqueline, y el campo, bueno, es mi pasión, y la pasión también porque se conozcan las necesidades de las mujeres y de los jóvenes en el campo. Claro. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Cerramos aquí el programa. Ale, tú elegiste la música, tú elegiste la canción. La eligió Matías. Bueno, entonces que sea una sorpresa, ¿tá? Que sea una sorpresa. Nos reencontramos mañana, ya viene Par en el Mundo.